Una pregunta recurrente sobre las personas con apego evitativo es esa sorpresa que a veces nos llevamos de la capacidad que tienen de desconectar de sus emociones. Algunas veces incluso a esa desconexión nos la vivimos como algo cruel. Por ejemplo, cuando hay una ruptura, ¿verdad? Como por ejemplo cuando después de una ruptura están tan bien, ¿no? Tan tranquilos o tan tranquilas, incluso algunas veces después de una ruptura en la que tú te quedas devastado y te hablan con normalidad, como si no pasara nada, como incluso algunas veces hasta de forma cordial, como si quisieran ser amigos, ¿no? Y aquí no ha pasado nada y ya está. Eso normalmente es sorprendente y duro. Y dentro de la relación también pasa muchas veces, ¿no? Cuando estás con una persona, con tu pareja que tiene apego evitativo y tienes cualquier discusión o cualquier cosa que tú estás reprochando, reclamando, o estás dolido o dolida por algo que ha sucedido y ni se inmuta, ¿no? Es sorprendente, sí. Y todavía más sorprendente es porque a menudo o con más frecuencia sucede con personas con apego ansioso, ¿no? Claro, porque las personas con apego ansioso, digamos que están en el otro polo, no tienen, digamos, la misma capacidad para desconectar de sus emociones, ¿no? Entonces se sorprenden más todavía, lo interpretan peor todavía y les duele más, lógicamente, ¿no? Entonces, para poder explicarlo, que no justificarlo, porque la desconexión emocional no se puede justificar. Quiero decir que una relación de pareja no se puede desconectar emocionalmente porque la relación de pareja es una relación emocional, es una relación sentimental. Otro caso es cuando es algo puntual, ¿verdad? Que lo explico muchas veces. O sea, durante la relación puede haber un conflicto, una necesidad emocional. A lo mejor en ese momento no se puede atender y la otra persona, la persona evitativa, desconecta emocionalmente porque tiene ese hábito, pero luego hay que retomarlo, hay que solucionarlo, hay que repararlo, ¿verdad? Por supuesto, menos en los casos de que hay una ruptura. Si es una ruptura y esta persona desconecta emocionalmente, pues que haga lo que quiera y ya está, y que se vaya y uno tiene que aceptarlo y seguir con su vida, ¿verdad? Pero como no quiero justificarlo, pero sí explicarlo, pues lo que primero que quiero es explicar que, bueno, que todos ya lo sabemos o lo intuimos, ¿no? Pero quiero explicarlo un poco mejor que es algo aprendido. O sea, que no es que una persona nace teniendo un apego evitativo, ¿no? En absoluto. Todos nacemos en general, ¿verdad? Con una capacidad emocional importante. De hecho, el bebé cuando nace, digamos, por llamarlo de una manera, su dimensión emocional, la parte de su cerebro emocional está mucho más madura que el resto, ¿no? O sea, quiere decir que venimos bien preparados emocionalmente. Lo que pasa que suceden cosas a veces que hacen que nos volvamos evitativos, ¿no? Lógicamente, en el entorno en el que naces, ¿no? Si tus padres son poco expresivos emocionalmente, pues tú vas a aprender de ahí, ¿verdad? Si no solo vas a aprender de ahí, sino que tampoco te van a enseñar a gestionar tus emociones. Y si no te enseñan a gestionar tus emociones, pues también va a ser más difícil, ¿no? Y más probable que las evitemos. Lógicamente, en ese aprendizaje, desde que nacemos prácticamente, ¿no? Con nuestros padres o nuestros cuidadores, también sucede que no se validan a veces las emociones. Quiero decir, sobre todo esto es algo que pasaba más antiguamente, ¿no? Todavía pasa y mucho, ¿no? Pero antes era casi normal, ¿no? Que los niños cuando lloraban o expresaban emociones, pues se les rechazaba, ¿no? Y cuando pues se portaban bien o traían buenas notas, pues entonces se les quería mucho, ¿no? Y el niño aprende desde pequeño que las emociones no son algo bueno. Entonces es un aprendizaje. Además hay valores culturales también, sobre todo en los hombres, que es donde más apego evitativo nos podemos encontrar, ¿verdad? Con la imagen masculina de que no se pueden expresar emociones, ¿no? Entonces todo esto lo provoca, ¿no? Provoca, digamos, un estilo de apego
desconectado de las emociones, como un aprendizaje que también se suma a los miedos, a las propias emociones, porque hablamos también de una herida de rechazo, como sabemos también. Entonces el niño, pues cuando se siente rechazado, pues se siente mal, intenta no tener necesidades emocionales, etcétera. Y se va haciendo grande y va pues eliminando estas necesidades emocionales con lo que tenemos el apego evitativo. Bueno, esto lo he explicado otras veces, solo es casi un recordatorio, ¿no? Pero ya tenemos que cuando una persona tiene apego evitativo ya siente las emociones como algo vulnerable, como algo donde me pueden hacer daño, y como ha aprendido durante toda su vida a poder evitarlas, pues tiene mucha práctica. Es así de sencillo, nada más, ¿no? Lo ha hecho lo ha hecho durante toda su vida, posiblemente en alguna medida, y lo tiene dominado. O sea, es como si tuviera un botón que apago mis emociones que otras personas no tienen, porque a base de la necesidad emocional de no sentir emociones, han aprendido a hacerlo, ¿no? Y si todo esto además le sumamos lo que es la interpretación o la conexión que han hecho de sus emociones con lo negativo, con el rechazo, con la culpa, con la vergüenza, etcétera, es como que hay también un problema, digamos, de ellos mismos, de su propia autoimagen negativa, como si ellos a lo largo de su vida han conectado con sus emociones de una forma dolorosa, desde la vulnerabilidad, con una interpretación negativa, y entonces esto es como que lo esconden, ¿no? No lo quieren mostrar, lo evitan, ¿no? Y es como que evitan ver una parte de sí mismos de la que se avergüenzan, con la que no se sienten bien, con la que se sienten débiles. Y entonces en esa evitación como que la entierran, ¿verdad? Y al enterrar esa parte, entierran también una parte emocional, con lo que les es muy fácil, ¿no? Porque tampoco tienen tantas emociones que desconectar. Quiero decir, cuando una persona con apego evitativo desconecta sus emociones es que tampoco tenía muchas, no es un trabajo tan grande. Cuando hablamos de las personas con apego ansioso, por ejemplo, que son más emocionales, desconectar una emoción es sumamente difícil, pero las emociones son una dimensión importante, ¿no? Y les invaden. Las personas con apego evitativo tienen pocas, y en cuanto se asoman un poco la cabeza rápidamente las, las cortan, ¿verdad? Con esa facilidad, porque las emociones importantes, profundas, estas las tienen como enterradas, como si no existieran, porque ellos mismos a veces no son conscientes de su existencia, ¿no? Lo han normalizado, lo dejan enterrado como en el inconsciente, como un rincón allí donde no se ve, ¿verdad? Pero que no se ve, pero que sin embargo se nota, como se dice, ¿verdad? Cuando vemos estas personas a veces un poco grises o insatisfechas o muy aisladas, ¿verdad? Porque eso tiene un precio, como ya sabemos. Además, también cuando conectan con estas emociones en algún momento, que es cuando vienen los conflictos y también cuando viene la parte de la intimidad, quiero decir que esa parte que está enterrada en el inconsciente, algunas veces como que quiere salir, ¿verdad? Para bien o para mal, quiero decir, porque a veces piensan, ¿por qué cuando hay intimidad también? Porque esa parte que está escondida, cuando sale, les abruma. Es como que sentir tantas emociones que están ahí olvidadas les bloquea. Tienen como un resorte, ¿no? Que en el momento que aparece esa emoción, digamos, esa intensidad emocional, se apaga. O sea, no es que lo piensen, no lo hacen a propósito a veces, es simplemente un bloqueo psicológico. Se apaga y ya no sienten nada. Y a veces no llegan ni a ser conscientes. A veces el bloqueo es tan rápido, tan automático, que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Y por eso muchas veces yo digo que tienen estas emociones que tratan de evitar son de ansiedad. Por eso muchas veces no entendemos dónde está la ansiedad si desconectan emocionalmente. La ansiedad está ahí. O sea, la ansiedad en cuanto trata de surgir, porque aquí la ansiedad es simplemente
una intensidad emocional que ellos no saben interpretar, no saben distinguir qué es lo que me pasa. Si es que estoy triste, si tengo miedo, si me tengo inseguridad, si tengo dudas, si necesito algo. No, solo ven una emoción muy intensa que les provoca ansiedad y antes de que esta ansiedad les supere, desconectan. Todo eso puede pasar inconscientemente. Por eso a veces cuando nosotros le expliquemos a estas personas que esto no es funcional, nos hace daño, que nos duele, que no lo entienden porque algunas veces ni siquiera son conscientes y como ya sabemos además lo llevan todo a la razón, a la mente, ¿no? Entonces, como también detrás de todo eso hay una racionalización y una serie de creencias que también se van desarrollando en su experiencia de que todas estas emociones, como son negativas, hay que eliminarlas, no comprenden muchas veces que les pidamos emociones cuando ellos piensan que las emociones son malas, ¿verdad? Y esto es muy frecuente, es muy frecuente. Y no hay una mala intención, o sea, no hay realmente una intención a propósito de que quieren hacerte daño o que no, es que simplemente no lo entienden así, lo entienden como lo han entendido toda su vida, que las emociones no hay que expresarlas, que no hay que sentirlas siquiera porque son negativas. Claro, en esa desconexión también, esa es la parte automática, digamos, desde el inconsciente. Pero también hay que entender que cuando una persona no es capaz de gestionar sus emociones, que puede ser, digamos, sobre todo cuando hablamos de los casos después de una ruptura, etcétera, ¿no? Esa parte en la que tienes una pareja que, como explicaba yo, que acabas de romper y traumáticamente y de repente rompes y al cabo de 2 o 3 días te habla con normalidad, ya desconectado, es porque las personas con apego evitativo lo que aprenden es autorregularse, que esto también lo he explicado, ¿no? Es como para poder calmar esas emociones tienen que aislarse. ¿Eso qué significa? Significa que tienen que eliminar el estímulo. Por eso se van, desaparecen, no hablan, porque hay que entender la emoción responde a un estímulo, siempre, ¿no? Aunque sea interno, ¿no? Pero nosotros tenemos un estímulo y la emoción es una reacción hacia ese estímulo. Claro, entonces, como ellos no saben gestionar esto, por lo general, quiero decir, ¿verdad? En relaciones íntimas o conflictos, entonces lo que han aprendido es a eliminar el estímulo. Ahora, entonces, tengo conflictos con mi pareja, pues no le hablo, no le miro, porque muchas veces no te miran ni a la cara. Pero no es que te quieran hacer un desprecio, ¿no? Que hay casos que sí, sabemos que hay muchos aspectos narcisistas en muchas personas de este estilo de apego, ¿no? Pero no es que te quieran despreciar, es que no mirándote a la cara eliminan el estímulo. Si no te tocan, eliminan el estímulo. Si no te ven, eliminan el estímulo. Si vienen tarde a casa y ya estás durmiendo, eliminan el estímulo. Si el fin de semana no quieren quedar contigo y no quieren verte, eliminan el estímulo, etcétera. Entonces, cuando eliminan el estímulo, es cuando empiezan a recuperarse, ¿verdad? Por eso luego algunas veces vuelven y otras no, porque algunas veces vuelven porque una vez que se han recuperado lo quieren volver a intentar hasta que otra vez vuelve a suceder lo mismo, como sabemos tantas veces. Pero lo que está sucediendo aquí es que ellos necesitan eliminar el estímulo para poder calmar las emociones, no saben gestionarlas, como si hacemos otras personas, ¿verdad? Y también hay que entender que aunque puede ser un error, ¿no? Yo creo que se puede ver esto como un error, pero funciona así, ¿no? Hay que entender que de alguna manera ellos, por lo menos en su mente, tienen razón, ¿no? Porque es como un aprendizaje que decimos por refuerzo negativo, ¿no? Ellos aprenden que cuando se sienten mal, cuando tienen un conflicto, cuando sienten esa ansiedad o ese bloqueo, eliminan el estímulo, como decía, o sea que de repente pues ya no quieren saber nada de ti o desaparecen y entonces se calman, lógicamente, porque es así de sencillo, es que es muy básico, eliminas el estímulo, la emoción se calma, ¿no? Lo que pasa es que otras personas no lo consiguen. Porque claro, aquí pensar, bueno, pero es que una persona con apego ansioso, ¿por qué no eliminando el estímulo se calma?
Porque la persona con apego ansioso normalmente no se calma porque no elimina el estímulo en realidad, no para de pensarlo, de mirar el móvil, todo esto que sabemos, ¿no? O sea, cuando tenemos apego ansioso, no eliminamos el estímulo, tendríamos que hacer, por eso llamamos contacto cero. Decimos, hay que hacer contacto cero. Una persona con un estilo de apego ansioso debe hacer un contacto cero. ¿Por qué? Porque tiene que eliminar el estímulo. Pero no lo hacemos, nos vamos todo el rato pensando y qué hará, qué estará haciendo y qué me dijo, no me dijo, volverá, no volverá, a ver si está en línea o no está en línea, mirar en las redes sociales. O sea, nosotros en la cabeza vamos estimulando todo el rato la emoción, por eso el apego ansioso es tan difícil superarlo. Pero ellos no, ellos sí saben hacer esto porque lo han aprendido toda su vida. O sea, y no está mal, quiero decir, que hay que pensar que es una de las formas de regular las emociones. Lo que pasa es que no lo hacen de forma funcional cuando están perjudicando la relación de pareja. Pero para ellos funciona. Eliminar el estudio, eliminan el estímulo y se sienten bien. Por lo tanto, eso es un aprendizaje por refuerzo negativo. Y entonces, claro, de alguna manera están haciéndolo bien. Piensa que no lo están haciendo bien. Y, lógicamente, te culpan a ti. Porque es tan sencillo como eso. ¿Por qué quieres discutir? ¿Por qué quieres tener problemas? ¿Por qué nos tenemos que poner aquí a hablar todo el rato sobre nuestros problemas? ¿Para qué, no? Cuando es tan fácil no hablarlo y desaparece el problema. Para ellos es así. No es que no piensen o que sean tontos, no. Es que simplemente han aprendido que eliminando el estímulo se acaba la emoción. Y entonces esto es otro problema que tenemos. Porque dicen, bueno, pues hay que hablar las cosas y tenemos que solucionar nuestros problemas. Claro, eso tú, porque realmente tú lo tienes en la cabeza todo el rato, ¿verdad? Lo tienes presente y te fijas y es inevitable, estás en la relación, no se puede eliminar. Pero para ellos sí, para ellos está en la relación, igual que pueden eliminar una parte de sí mismos, una parte emocional de sí mismo, enterrarla en el inconsciente, pueden tener una relación donde entierran una parte de la relación, donde están los conflictos y siguen con el resto como si no pasara nada. Y de ahí tenemos otra vez tantos problemas que siempre explicamos, ¿verdad? De estos problemas de comunicación, ¿no? Pero es que para ellos es así, y han aprendido así, y les va bien, y les funciona, hasta que llegan a una relación de pareja. A ellos les funciona, pero en la relación no funcionan. Y como no han aprendido así, pues es muy difícil de cambiar. Es lógico, ¿no? Y también hay que verlo cuando estamos muchas veces hablando de este tema de que o trabajan mucho, o hacen mucho deporte, o salen mucho con los amigos, o se distraen, ¿no? Quiero decir que eso es otra vez lo mismo. O sea, las personas con apego evitativo, sobre todo cuando tienen conflictos en la relación o se despiertan emociones en la relación que no pueden sostener, entonces buscan distracciones. Es otra manera de desconectar, ¿verdad? Y entonces vuelve a ser lo mismo. Lo hacen desde siempre, se les da muy bien. Y es frecuente encontrar personas con apego evitativo que tienen muchas actividades, que trabajan mucho, que etcétera, ¿no? Porque en el momento que se sienten abrumados por la emoción, buscan una distracción y entonces se van pues a trabajar, pueden estar en su casa y trabajar en casa para distraerse, o pueden salir a hacer deporte, o pueden ir con unos amigos, o pueden hacer planes, o te dicen que necesitan un tiempo para ellos solos, porque en ese tiempo para ellos solos buscan una distracción, ¿verdad? Que la buscan o que ya la tienen, porque es algo que vienen haciendo normalmente desde siempre. Y entonces todas esas cosas muchas veces no es que no le importes o que no te quieran, ¿no? Que muchas veces sí, pero muchas veces no. Es simplemente que necesitan distracciones al margen de la relación para poder gestionar las emociones que se despiertan en la relación. Y esto es paradójico, ¿no? Porque entonces lo que nos pasa casi siempre aquí, o observamos, ¿no? Es que cuando empieza la relación todo va bien, normal, esto no, ya lo hemos hablado. Cuando empiezan los problemas, entonces necesita empezar a regular las emociones que provocan los problemas en la relación, que antes o después todas las relaciones tienen problemas, y necesitan desconectar. Y necesitan desconectar, entonces desconectando como de ti, pero muchas veces también es cuando empiezan a necesitar más tiempo para ellos, para ellas, ¿verdad? Para su trabajo, para sus cosas, lo que provoca malestar en la relación, entonces reclamamos un poco más y removemos más las emociones y entonces necesitan más tiempo fuera. Y muchas veces el tiempo que necesitan fuera para ellos, al margen de la relación, está en función, o sea, es proporcional al malestar de la relación y además entra en un círculo vicioso, como se puede ver.
pero es porque es la forma que tienen para desconectar de sus emociones, porque lo han hecho siempre, porque se les da muy bien y porque además es que no tienen muchos más recursos, ¿no? Y tampoco lo entienden. También en esa desconexión emocional de sí mismos que explicaba, que queda como a menudo, ¿no?, enterrada en el inconsciente, ¿no? De hecho, hay personas con apego evitativo que cuando empiezan a indagar, empiezan a descubrir que tienen emociones y antes pensaban que no las tenían, ¿no? Lo que pasa que estaban ahí muy guardadas, ¿no? Entonces, a menudo también pasa que durante la relación hay problemas, ¿no?, que les hacen sentir culpa, realmente que han hecho algo que está mal, que te han hecho daño de verdad, que se dan cuenta, ¿no? Que les hace sentirse defectuosos, insuficientes, etcétera. Y lo entierran, es como que tienen esa práctica, ¿no?, de volverlo a meter ahí en ese rinconcito ahí donde nadie lo ve, ni yo mismo, ¿no? Y por eso es tan frecuente, además, que tú le digas a esta persona, oye, pues es que yo te dije, habíamos quedado y no se acuerda. O que le digas, oye, que dijimos que íbamos a hablar de esto, que íbamos a solucionar esto, me dijiste que lo hablaríamos tal día, y no se acuerdan. Y que incluso que pasen cosas durante la relación, que haya habido discusiones importantes, o que te hayan contestado de una manera dolorosa, cualquier reacción que puedan haber tenido, incluso agresiva o despreciativa, etcétera, que tú luego cuando estás en una conversación, en una discusión con esta persona le digas, es que mira que me dijiste o mira que hiciste, y no se acuerdan. Y muchas veces no se acuerdan porque no lo quieren reconocer, porque está esa herida de rechazo. Pero muchas veces no se acuerdan porque es que no se acuerdan de verdad, porque hasta los eventos que les hacen conectar con las emociones dolorosas los entierran ahí y los olvidan realmente, o, no, o lo que hacen algunas veces no es olvidarlos del todo, sino los reinterpretan. O sea, es como que, imagínate que te dicen algo muy despreciativo, muy doloroso, se dan cuenta y entonces lo reinterpretan. Como que como te dije, no, yo no te dije esto, te dije esta otra cosa. Pero es que se lo creen, o sea, ellos mismos se lo creen, lo reinterpretan, pero no para ti, para ellos, para poder sostenerlo, para no sentir culpa y vergüenza, ¿no? Y entonces luego, cuando tú le dices que me dijiste esto, decía, no, yo te dije esto otro, muchas veces, es porque realmente se lo creen, o sea, que lo han transformado en su cabeza para poder vivir con ello, ¿no? Para poder desconectarlo de todas estas emociones que tienen enterradas, ¿no? No que sea siempre así, algunas veces estarán simplemente mintiendo porque no lo quieren reconocer, pero muchas veces es sorprendente cómo realmente olvidan las cosas simplemente por desconectar de las emociones que conllevan. Y también, por añadir otra cosa, es importante entender que la dimensión psicológica de una persona, cuando uno trata, como muchas cosas, ¿verdad? Uno trata de eliminar una parte, ¿no? Como esa parte más emocional, enterrarla en el inconsciente, no expresarla, no vivirla, no compartirla, provoca que compensemos de alguna manera las carencias o las consecuencias que eso pueda tener. Y por eso tienen tanta tendencia a racionalizar. Que es completamente normal que cuando una persona con apego evitativo ante una demanda emocional se muestre frío, es porque está tratando de racionalizar lo que sucede. Y en su racionalización lo que hace es como compensarlo. Y algunas veces esto, que es difícil de explicar, pero las personas que lo han sufrido lo entenderán rápido, es como cuando al final te quieren acabar convenciendo de que tú no tienes razón, que esa necesidad emocional es culpa tuya, que no es su responsabilidad, que tú tienes demasiadas necesidades emocionales, que lo que tú pides es normal, que eres demasiado sensible, etcétera. Claro, entonces aquí también, en alguna medida siempre, hay esta compensación racional, que sobre todo con el aspecto narcisista pues se magnifica, ¿verdad?
porque desde esa racionalidad son muy manipulativos. Quiero decir sobre todo en el subtipo narcisista nos encontramos una gran capacidad de racionalizar las emociones que luego vierten contra ti. O sea, que te acaban diciendo a ti cómo te sientes, cómo te tienes que sentir, cómo no deberías sentirte, incluso cómo les haces sentir a ellos, todo sin sentir nada. Porque lo están racionalizando, no tienen ni idea realmente de lo que se siente ahí, porque cuando se hayan sentido así alguna vez en su vida, puede que en un pasado remoto incluso, lo enterraron. Pero lo han racionalizado todo hasta el punto de que tienen tanta práctica, han desarrollado tanto la capacidad de racionalizar, que son capaces de anular tus propias emociones. Por eso son tan destructivos, porque te pueden acabar convenciendo, puedes acabar dudando de ti mismo. Y es la forma que tienen de compensar. Por eso muchas personas con apego evitativo son funcionales, les va muy bien en la vida y pueden tener amigos, relaciones superficiales, trabajo, etcétera. Todo muy bien, ¿verdad? Porque compensan con esta parte la falta de emocionalidad, hasta que evidentemente tratan de entrar en una relación. Y uno diría, bueno, ¿y si entra en una relación, por qué entra en una relación entonces? Bueno, por eso lo que he explicado me parece no hace mucho, ¿no? Porque esa parte está en el inconsciente, o sea, no desaparece realmente y tiene unas consecuencias. Y cuando conocen a alguien emocional, que muchas veces, como sabemos, es una persona con un apego ansioso que muestra muchas emociones, transmite mucho sus emociones porque la ansiedad le empuja a esto, entonces empieza a despertar en la persona de apego habitativo un deseo, ¿no? Y entonces quiere tener relación de pareja. Pero lógicamente es como si llegara una persona que no tiene ni idea de las emociones a tener una relación emocional. Lógicamente, pues cuando llega la hora de la verdad, pues no funciona. Salvo, como sabemos, los primeros semanas, los primeros meses, porque cuando estamos allí, pues tenemos el efecto del enamoramiento, se esfuerzan mucho, han tenido muchos, a lo mejor muchos o unos cuantos fracasos, han aprendido algo, lo intentan hacer mejor cada vez, pero siempre acaban ante cualquier conflicto desconectando y utilizando la racionalidad, digamos, para solucionar las cosas, con lo que antes o después se desconectan de la relación y en esa desconexión pues hacen sentir a la otra persona como un abandono. Si una persona con apego ansioso en una relación con una persona con un apego evitativo y la persona con un apego evitativo empieza a desconectar de alguna de las maneras, aunque no lo haga con mala intención, evidentemente se vive como un abandono emocionalmente. Es como si esa persona viene, tú la conoces, conecta contigo y ahora cuando tiene un problema necesita desconectar y tú te quedas solo o sola, ¿verdad? Y esa es la razón por la que nos sentimos tan mal y esa es la razón por la que vivimos como tan grave esos comportamientos, ¿no? Porque nos duelen emocionalmente. A veces no son tan graves, algunas veces sí, ¿verdad? Pero no siempre. Lo que pasa es que se van como pervirtiendo en esos círculos viciosos. Pero la frialdad de una persona con apego evitativo no es nada más que una desconexión de unas emociones que no puede gestionar. Lo que pasa es que cuando nosotros insistamos un poco, pues la desconexión se va volviendo un problema grave, no grave, o sea, que impide tener una relación de pareja saludable, por supuesto. Y si todo esto lo vemos desde el punto de vista de la persona con apego evitativo, que ha aprendido a toda su vida a poder desconectar de sus emociones, que ha visto las emociones de forma como algo negativo, que ha compensado racionalmente esa forma de ser como algo positivo y pensando que tiene razón porque se ha autoconvencido de que tiene razón y que desde ahí desprecia las emociones no solo las suyas, sino las de los demás, pues imagínate que cómo se puede sentir alguien, ¿no? Ahí. Y aquí tenemos todo el origen, digamos, del problema. Y esta es la explicación. Quiero decir que no es difícil de entender en realidad, ¿no? Todas las personas hemos aprendido a desconectar emocionalmente de alguna manera, pero equilibradamente, ¿no? Quiero decir que no vamos tampoco por ahí expresando las emociones de forma espontánea, ¿verdad? A veces las tenemos que guardar, las tenemos que reprimir un poco, las expresamos de otra manera.
Sí, pero las acabamos expresando, ¿no? La desconexión emocional en sí misma no es tan grave. Y en el apego evitativo solamente es que sería como un abuso de ese mecanismo de gestión emocional, pero que se complica mucho por esa parte que tienen enterrada en el inconsciente, que les hace desconectar ya no solo del problema, del conflicto de la pareja, sino que desconectan de sus propias emociones y lo hacen durante tanto tiempo que acaban convirtiéndose esas emociones en algo desconocido, algo que no pueden ni siquiera interpretar, ni expresar, ni compartir. Por lo tanto, esta es la dificultad que presentan en las relaciones.